Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer episodio de Mirada Alternativa. El día de hoy nos acompaña el profesor Marcos Castañeda y mis compañeros Luis Rojas y Lisbeth Carrasco. El día de hoy el tema es inteligencia artificial y periodismo, así que me gustaría abrir la conversación con una pregunta. Cada vez que surge una nueva tecnología, en este caso la inteligencia artificial, pasamos por un pico de expectativas infladas, como ha pasado con la inteligencia artificial en el periodismo. ¿Estamos sobrevalorando sus capacidades o realmente estamos en una transformación profunda del oficio? Me parece a mí que hay un tono de alarma, Daniela, me parece que hay un tono de alarma en el uso de la inteligencia artificial, cuando creo que no tendríamos que caer en ese estado. A mí me parece que la inteligencia artificial es una herramienta que debe usarse y que no debemos olvidar que es una máquina, ¿no? Es una máquina que aprende, del que la usa. Entonces no es lo mismo que un estudiante universitario lo utilice para ahorrarse tiempo en una tarea que un profesional de la información. El profesional de la información, por supuesto, en lo que pregunta, en lo que busca, ¿no? Su respuesta pues debe ser todavía mucho más compleja y tiene un criterio. Por eso es importante los prompts, lo que tú le preguntes a la inteligencia artificial. Entonces me parece que sí hay un tono de alarma en el ámbito universitario, porque lo que se busca es investigar, es analizar, y de repente esas tareas la sustituye creo que muy bien la inteligencia artificial, pero no hay que confundirnos. En el ámbito profesional creo que vamos hacia la especialización. Bueno, al menos también en mi opinión diría que está pues un poco sobrevalorada la inteligencia artificial, porque así igual como lo comenta el profesor, y para complementar también, pues la inteligencia artificial prácticamente es como un infante. Está constantemente aprendiendo y nutriéndose de nosotros, quienes prácticamente lo proveemos de información, de datos. Y pues prácticamente la IA va creciendo, va formulando también sus propias concepciones, y también depende de la forma en cómo uno como usuario vaya haciendo uso de la misma, ¿no? Había visto acerca de videos de cómo es que debes preguntarle a la IA si quieres obtener respuestas mucho más específicas o especializadas, o que no se vean tan como robóticas, más o menos como simulando a un ser humano, donde prácticamente le dicen así actúa como un especialista en tal rama, analiza esto y empiezan a desglosar, pero es prácticamente darle como una introducción, darle una personalidad a la IA para que la IA pueda responderte como tú quieres prácticamente. En mi opinión creo que sí, como menciona el profe, estamos en alerta porque cada vez puedo notar que la IA se utiliza más en fines académicos, y también, pues, no sé si en el profesional, bueno, en lo profesional al menos yo no tengo tanto acceso a ella, pero considero que pues todo tiene una evolución y esto apenas está en pañales. Creo que falta regularla porque puede tomar datos de desinformación. Y bueno, en la escuela pues no hay tanto problema, ¿no? Pero ya tú como profesionista pues desinformas y eso es lo que justo los periodistas no tenemos que hacer. Y creo que el impacto que ha tenido puede mejorar, como lo dice mi compañera, está en pañales, creo que va a cambiar, pero no sé, siento que sí está un poco sobrevalorado. Bueno, en ambos casos es un problema, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, más bien es un reto y es una solución. Creo que es una herramienta, es un instrumento del cual no nos podemos sustraer, porque el mercado profesional en otros ámbitos profesionales se va a requerir y nos va a ayudar. Creo que hay este sentido de alarma
es porque al provocar el consumo o el uso masivo, provoca una serie de problemas en la utilización y provoca para algunos pereza intelectual. Pero el periodista pues no es perezoso. Creo que ahí tendríamos que hablar en algún punto de cuáles son las habilidades y por qué nos queremos convertir o por qué elegimos ser periodistas. La curiosidad, la investigación, el querer narrar, el querer estar en el acontecimiento, es una parte egótica, por supuesto. Entonces, estos elementos pues nos dan un perfil completamente diferente, y creo que la inteligencia artificial es una compañera, es una compañía, es una herramienta que no es el fin, es el medio. Es un instrumento, así como la cámara, como el celular, como en su momento fue la radio, o como es el boom del podcast. Es una herramienta que nos va a ayudar a amplificar pues la información, ¿no? Recordemos que es justamente para informar y que la gente genere una opinión pública sobre los distintos acontecimientos. Ok, y para concluir con esta pregunta, a mí me gustaría añadir que pues es obvio que no podemos negar que estamos en un momento clave en la humanidad, que es el uso de estas tecnologías, y pues como dice Juan Villoro, ¿no? La inteligencia artificial podría convertirnos en una segunda especie cognitiva, que creo que es lo que nos preocupa pues a nosotros como periodistas y a los seres humanos, pero también es importante abordar su uso como huella ambiental. Y me gustaría continuar con la siguiente pregunta. Se habla mucho de los costos operativos de la inteligencia artificial, pero hay un punto del que no se discute tanto, y me refiero a su impacto ambiental, especialmente en el consumo de agua. Pues leímos en un artículo que se gasta 519 mililitros de agua con solo una pregunta que nos contesta ChatGPT. ¿Creen que esto puede hacer que la inteligencia artificial sea sostenible en el futuro? ¿Y qué pasaría entonces con ese futuro en el mundo? Me parece que es un dilema bien planteado. Es un dilema de todo Internet, ¿no? Sabemos que no son muy sostenibles ni sustentables, tan solo todos los servidores que están en Europa, que están en Suecia y los servidores de Norteamérica tienen que estar en zonas geográficas donde hay agua, donde hay un cierto clima, porque es un montón de servidores. Yo creo que es todo un reto, pero no hablemos de todo lo que implica, ¿no?, el mundo de Internet. A mí me parece que la inteligencia artificial plantea una nueva dinámica y es un reto. Tendríamos que hablar de inteligencia artificial sostenible. A mí me parece que más allá del boom, y que es una cuestión capitalista, o sea, cuando aparece una nueva aplicación para financiarse, y por eso surgen miles de aplicaciones con la misma dinámica, es el consumo. Y es el consumo masivo gratuito, y en algún momento pasas a los de paga. Entonces me parece que es simplemente el mercado se va a regular, y creo que por estas condiciones, por la conciencia de las nuevas generaciones en el tema ecológico, me parece que va a haber algo así como, y les anticipo, tal vez en los próximos años hablaremos de inteligencia artificial sostenible como un tema muy, muy particular, como sucede con la huella de carbono. Ejemplo, ¿no? Ahora hay conciertos, ¿no?, como el de Coldplay, que tiene un sello sostenible, sustentable, donde se van sustituyendo una serie de elementos técnicos para que no impacte con la huella de carbono, ¿no? Claro, ¿no?, trae a la par otros costos. La iluminación la generamos nosotros, pero las baterías tienen que ser de BMW,
para que se genere a través del baile la energía, ¿no? Se recicle el agua, o sea, trae un costo asociado y tal vez por ahí sea el camino, ¿no? Vamos a encontrar que el uso de la inteligencia artificial profesional, ¿no? Tendrá un foco y ahí tal vez se encuentre lo sostenible, pero creo que, ¿no?, de mí se van a acordar 2-3 años, vamos a encontrar como un tema muy particular. Y justo comparto esa idea con usted porque creo que se va a tener en algún momento que hacer sostenible y van a llegar las suscripciones para justamente ser sustentable, como lo veíamos en una clase. Justo esta parte del uso de la inteligencia pues genera mucho gasto de energía y de agua, como lo comentaban, y creo que también va por ese camino y pues va a ir creciendo poco a poco por la demanda que hay, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las soluciones y también buscar como energías pues un poco renovables o tal vez deberían buscar como esa adaptación a otras energías. Sí, yo considero que, bueno, por el momento ahorita la inteligencia artificial no es ni muy sostenible ni muy sustentable. Es verdad que quisiéramos que en este preciso momento pues la conciencia ecológica pues no fuera para todos, ¿no? Prácticamente. Pero pues todo a su tiempo. Yo digo que todo va a su tiempo. Yo considero que estamos buscando una excusa para, como seres humanos, para no hacernos responsables de que nosotros fuimos quienes creamos la inteligencia artificial, ¿no? Y que creo que también no debemos de abusar de ella y considerar la huella ambiental que hay en el planeta, ¿no? Porque como hace rato les comentaba, yo creo que nuestras acciones sí pueden ser un efecto mariposa, ¿no? En el futuro y yo considero que debemos de pensar también en las generaciones del futuro, ¿no? En no abusar tanto de la inteligencia artificial, sino nosotros como periodistas encontrar ese equilibrio en el uso que le damos, como comentaba el profesor, para que en un futuro sí empecemos ya a hablar de inteligencia artificial sostenible y quizás sustentable, ¿no? Bueno, y después de esta breve pausa, me gustaría continuar con la tercera pregunta y quiero retomar lo que nos hablaba el profesor sobre el periodismo y la inteligencia artificial. El auge de la inteligencia artificial en los medios ha generado mucha preocupación, sobre todo en los periodistas, de ese desplazamiento laboral que puede haber. Entonces nosotros como periodistas, como el profe hace rato lo decía, ¿no? ¿Qué hacemos aquí estudiando periodismo, no? ¿Cómo nos vemos en un futuro con todo esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo imaginamos si sabemos que si la inteligencia artificial puede aprender de nosotros y fue creada por nosotros, pero también estar consciente de que la inteligencia artificial no puede sentir como nosotros, ¿no? No tiene ese poder imaginativo que los humanos sí tenemos, como también lo decía Juan Villoro. Entonces, ¿cómo consideran que los creadores de contenido y los periodistas debemos de adaptarnos a este cambio sin que nuestro trabajo pierda nuestro valor tanto ético como de veracidad y transparencia? No caigas en el alarma, o sea, esta visión distópica de la introducción a la pregunta, creo que no está bien que el ser humano es que tiene imaginación, pero no hay que ver mucha ficción. Lo que sí creo es que, como lo hemos estado viendo en episodios anteriores, cada nueva convergencia tecnológica no disminuye, sino aumenta el trabajo, o mejor dicho, aumenta la necesidad de tener personal con mayores capacidades tecnológicas. Me explico. Vimos que los creadores de contenido empezaban siendo una persona y entonces iban sumando a su equipo de producción, equipo de redes sociales, audio, video, y entonces podrían empezar uno solo y terminar con 20, 40 personas.
Otro caso, el caso del New York Times, que no tenían un área especializada en podcast, y empezaban 4 y terminando siendo un equipo especializado de podcast de 40 a 44 personas. Lo que me está indicando la realidad profesional y no la ficción, me está indicando que sí se requiere una especialización, que puede haber un desplazamiento, pero en un mediano y largo plazo vas a requerir gente especializada en geopolítica, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, como solamente es un lector, ¿no?, que aprende de ti, no puede abarcar todo lo que implica la geopolítica y el conocimiento de fronteras, por citar un ejemplo. Entonces vas a requerir a un internacionalista que le dé orden a esa inteligencia artificial, o en cuestiones jurídicas, que también se especula en la ficción de tener una máquina que dictamine sentencia, olvidándonos de la situación del drama humano. Entonces, lo que he visto con los creadores de contenido y con el podcast es que puede ser uno y multiplicarse. Entonces, yo creo que hay una área de oportunidad que puede dar el crecimiento de profesionales más complejos y profesionales más especializados, y creo que estaríamos hablando de un periodismo anfibio, que no es mío, surge en Argentina. De hecho, hay una página que te hablaba sobre el periodismo anfibio, que es justamente este híbrido. Entonces, pongamos un poquito los pies en la tierra, que todavía no llegamos a la Matrix, ¿no? Todavía no llegamos al gran hermano, ¿no? Creo. Pues sí, estoy de acuerdo con usted, profesor. O sea, la inteligencia artificial, al menos por el momento, porque uno nunca sabe, pues no va a quitar tal cual hacia el 100% el empleo a los periodistas o a las personas prácticamente, porque no solo en el periodismo se usa la inteligencia artificial. Sin embargo, yo también considero que en un futuro la inteligencia artificial va a ser como en una relación también simbiótica, híbrida, porque pues de alguna manera la inteligencia artificial pues va a seguir consumiendo información de los humanos, y los humanos vamos a seguir creando información y alimentándola prácticamente. Entonces yo digo que vamos a seguir trabajando conjuntamente, el ser humano va a seguir creando nueva información, va a seguir usándola, subiéndola a las redes y todo, y la inteligencia pues va a seguir proveyendo de herramientas que agilicen al menos nuestra forma de comunicarnos y de expandir esa información a los demás. Y justo retomando esa parte, creo que finalmente el que manipula las máquinas y a la inteligencia pues somos los humanos, ¿no? Hasta el momento, como mencionan, pues no nos van a reemplazar y no lo están haciendo. Entonces siento que lo podemos utilizar como una herramienta, pero no dejarle todo el peso. Entonces, por ejemplo, no tiene, o la inteligencia no puede ir a hacer trabajo de campo, no puede ir a las conferencias. Entonces eso nunca, espero que no cambie. Y por ejemplo en las coberturas, justo como Dani, que trabaja en la música, tú puedes ver el sentimiento que tiene el artista hacia el espectador, o el fan hacia el artista, la conexión que tiene, o los efectos visuales, o el sonido. Entonces espero que no lo rebase y que sí la utilicemos, porque pues a futuro va a ser necesaria, pero no dándole todo el peso, como que teniendo nuestra propia crítica, nuestro propio voz, que eso es lo que creo que los periodistas debemos hacer, dar tu opinión y no dejarle caer todo el peso a esas inteligencias. Complementando el dicho, sí hay una curva de aprendizaje, y esta curva de aprendizaje va a tener peligros: el abuso, la creación de noticias falsas, la manipulación, pero es una curva de aprendizaje. Y así es la vida, ¿no? Así es la vida de la humanidad, es una curva de aprendizaje que llega a la barbarie,
pero te llega a los avances tecnológicos. Tan solo pensemos en la Segunda Guerra Mundial, fue una barbarie humana, pero los avances tecnológicos, científicos, médicos, fue de un impulso extraordinario. Creo que es curva de aprendizaje, y en esta curva de aprendizaje, como todo en la vida, va a haber situaciones peligrosas, pero el punto está en cómo el ser humano, el periodista, puede poner esos diques de contención, esas barreras, y al final del día tratar de notificar, ¿no?, lo que es el mundo. ¿O qué opinas, Daniela, para cerrar? Yo para cerrar me gustaría agregar algo que hace rato dijo Liz y me quedé pensando en quiénes éramos antes de la inteligencia artificial. Estoy muy de acuerdo con ustedes de no abusar de ella, sino verla como una herramienta más, porque si no, no me quiero ir al polo opuesto de caer en esa ficción, sino tomarlo como referencia de a dónde podemos llegar si abusamos y si dejamos de lado nuestra empatía y nuestra conexión humana, como mencionó Luis, que podemos tener nosotros como periodistas y bueno, como seres humanos, de crear, de sentir, de conectar, ¿no?, que es algo que no hace la inteligencia artificial. Y pues bueno, igual me gustaría que la gente que nos esté viendo pueda aquí poner en los comentarios ustedes qué opinan de la inteligencia artificial, cómo ven el futuro en ella, porque sí es un gran cambio y como dijo el profe, es una curva de aprendizaje y quizá la siguiente generación que viene tendrán otro tipo de problemáticas o de cuestiones históricas de su momento, ¿no?, de su año. Y pues bueno, también considero que es muy importante tener estos espacios donde podamos debatir y hablar sobre nuestras diferentes perspectivas y puntos de vista. Y pues bueno, eso sería todo por este podcast, por este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio el próximo jueves y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @miradaalternativa. Y gracias también a nuestros ponentes del día de hoy. Suscríbete.